Bueno, buenos días. Seguimos estudiando el libro de Lucas y hoy vamos a entrar en una parte interesante porque va a cerrar, pero también va a abrir parte de lo que el Señor Jesucristo está revelando a sus discípulos. Y la pregunta que surgía hace unos días, unas semanas que veníamos estudiando el libro de Lucas es la respuesta a esta pregunta de, bueno, ¿quién es este? ¿Se acuerdan? Calma la tempestad, los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Que el mar y las olas le obedecen. ¿Quién es este? Se pregunta Herodes, estaba curioso de saber quién es. Y hoy vamos a dar lectura allí a la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, del verso 18, yo voy a leer hasta el verso 36 y luego vamos a estudiar ahí verso a verso qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, del 18 al verso 36, en la Reina Valera dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sean muertos, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar otro momento. Señor, encomendamos este tiempo para que tu Espíritu Santo use esta porción de tu palabra para hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, habla conforme a nuestra necesidad. En el nombre de tu Hijo. Amén. Si podemos reunir esta porción, hay al menos 2 eventos aquí con una bisagra entre medio que es esta revelación de Jesucristo de lo que va a suceder con él. Pero responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y cuando, hemos ido a alguna reunión, nosotros, o algún cumpleaños, y no conocemos gente, nos presentamos, hola, soy Felipe, y la gente me identifica chileno, ¿no? Este es chileno, por el acento ya me sacan el chileno. Después cuando digo, bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, yo soy pastor. Y se hacen una idea, ¿no? Nuestra labor, nuestra función, nuestra profesión o nuestro origen da idea de quiénes somos, ¿no? Bueno, la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo de Dios,
está haciendo una declaración que las personas se hacen una idea. ¿Qué significa? Que Jesús sea el Cristo, el ungido, el elegido, el Mesías de Dios. Vamos al Antiguo Testamento y vemos muchas profecías respecto al reino prometido para el pueblo de Israel, que Israel va a ser restaurado, y vemos una gloriosa manifestación del poder de Dios y de la restauración de Dios para con su pueblo, y también incluso vemos que ya en el Antiguo Testamento decía para Israel y los gentiles, todas las naciones. ¿Se acuerda la promesa que hace Dios a Abraham? Que tú serás bendición, de ti saldrá una nación y será grande. Pero termina diciendo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos que lo que estaban esperando los judíos de este tiempo, el primer siglo, aún incluso sus discípulos, era una manifestación que cuando Cristo les anuncia del verso 21 en adelante esta bisagra entre lo que es esta declaración de Pedro, siendo quizás el portavoz de todos los discípulos, dice, ok, ¿entienden que yo soy el Mesías? Bueno, el Mesías va a morir. O sea, el Mesías era el libertador, el Mesías era el rey, era el restaurador. Y cuando el Señor les revela, bueno, yo voy a morir, voy a ser entregado por los principales religiosos de nuestro país, de nuestra nación. Por supuesto que se cruzaron los cables, no solo de los discípulos, sino también de los demás, cuando vieron que aquel Mesías que una semana antes, ¿se acuerda? Lo que celebra la gente el Domingo de Ramos, ¿cómo lo recibieron a Jesucristo en Jerusalén? Hosana, el rey, el hijo de David, y después estaban gritando, crucifícale, allí una semana después, y muriendo, decía, entonces este no es el Mesías. Por eso es que quizás, a razón de darle seguridad a sus discípulos, es que viene este evento que leímos al final, donde el Señor está en el monte orando con los suyos, y les muestra parte de esa gloria que Él estaba cubriendo al tomar forma de hombre. ¿Se acuerda? Filipenses capítulo 2, que dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, ¿no? Y se humilló hasta lo sumo tomando forma de hombre y se hizo siervo. De alguna manera esta idea de que se despojó esta idea como cuando uno da vuelta un calcetín, ¿no? Una media, ¿no? Uno la deja del otro lado, es como vaciarse en el sentido de que vamos a cubrir lo que está por fuera para que no se vea, porque si no, ¿se acuerda? Ante la gloria de Dios la gente caía fulminada. Pues como lo vimos en el principio de la lectura en Isaías capítulo 6, nadie puede soportar la santidad de Dios. Por eso Cristo tomó forma de hombre y cubrió su gloria de alguna manera. Aquí lo que hace es, si fuera vestiduras, se baja un poco el cierre para mostrar un poco de su gloria, y allí esto trae también de alguna manera paz y esperanza al menos a algunos de los discípulos que estaban ahí con él. Pero vamos verso a verso para comprender esta idea de el reino prometido, establecido por Dios, pero también cómo eso se establece por medio de un elemento que tú y yo no hubiésemos elegido, que es la cruz. Y vamos a ver qué significa eso también. Lo primero es que comenzamos del verso 18 al 20 con esta respuesta o esta comprensión, al menos de Pedro, y pensamos del resto de los discípulos, de quién es Jesús, ¿no? Esta escena es interesante. Aquí y después en el verso 28, cuando van al monte, ambas comienzan orando. Jesús sale a orar, ¿no? Dice ahí que mientras oraba Jesús aparte, estaban los discípulos con él, ¿no? Y Jesús está orando y los discípulos estaban con él. No sabemos si estaban con él en oración. Me dediqué ahí a ver los pasajes que salen que Jesucristo está orando. Y es interesante, en la mayoría, y si no en casi todos los pasajes, Jesús está orando y los discípulos le acompañan, pero no están orando con él. Algunos incluso se duermen, como acá lo vemos ahí. Más adelante en Getsemaní también sucede lo mismo, se duermen. Y no sabemos si interrumpen este tiempo de oración de Jesús. Lo que sabemos es que cuando terminó de orar, les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús no hizo esta pregunta porque ignoraba este punto, ¿no? O necesitaba información de sus discípulos. Preguntó porque iba a usar esta pregunta para introducir algo más adelante, ¿no?
Y la respuesta de ellos es, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, ¿no? Tanto Juan como Elías, ¿no? Fueron reformadores nacionales. Elías fue el gran profeta en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista fue el último de los profetas, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, y vinieron como reformadores nacionales que se opusieron a los gobernadores corruptos, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó con Juan el Bautista? Él confrontó a Herodías, a Herodes, ¿y qué terminó pasando? Le terminaron cortando la cabeza, ¿no? Él le tenía una relación impropia, ¿no? Inmoral, y él lo confrontó como el líder de la nación, aunque no era el líder en sí, ¿no? Era el líder puesto por allí, por los romanos, ¿no? Pero era el rey de Israel, y él lo confronta y termina perdiendo su cabeza. Elías confronta al rey Acab, ¿se acuerda? Con su esposa Jezabel, que adoraban un montón de dioses, y si bien hace un gran manifestación, ¿no? Allí en el monte Carmelo, después sale corriendo porque Jezabel dice, si te encuentro te voy a matar, ¿no? Y él se confrontó con los líderes de su tiempo, y esta similitud de Cristo también confrontando a los corruptos de su tiempo pudiera parecer, ¿no? Que se pudiera confundir que Jesús, así como Juan o Elías, la gente esperaba un Mesías que iba a confrontar políticamente a los líderes de ese tiempo, iba a derrocar a los poderes corruptos que oprimían a Israel. Y Israel estaba bajo el Imperio Romano, ¿se acuerdan? Entonces había libertad aparente, pero no eran libres, estaban bajo el Imperio Romano. Además, Roma había puesto a este rey Herodes, que no era, tenía algo de judío, pero más bien era edomita, era de una tierra que no era considerada de Israel. Entonces, además, la autoridad que había sido puesta ahí no era reconocida por los propios, ¿no? Entonces, ellos estaban oprimidos aquí y esperaban probablemente de que Jesús fuera el libertador de toda esta condición. Ahora, Él les hace la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Y Jesús tuvo que preguntarles a ellos, ¿no? Lo que ellos pensaban de él, ¿no? Jesús asumió que los discípulos tendrían una opinión diferente de él que lo que tenía la gente. La gente decía, no, Juan resucitó, o es Elías, o es alguno de los profetas. Algunos decían que podría ser Jeremías, que también hace lo mismo, de confrontar a las autoridades de su tiempo. Pero ellos deben saber quién era Jesús. Y esta es la pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros, a todos los que escuchan de Jesús, ¿no? Vamos a ser juzgados de alguna manera por nuestra respuesta de quién es Jesús. Para muchos hoy día Jesús podría ser muy similar, quizás no dirían Elías o Juan el Bautista, pero dicen, bueno, Jesús es un gran maestro, y conocemos muchas personas que dicen, las enseñanzas de Jesús son muy buenas. Los musulmanes lo tienen considerado como un profeta también. Entonces, la respuesta que hemos de dar a quien decimos nosotros que es Jesús, obviamente tiene que estar cotejada por lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús, creo que era C.S. Lewis, que decía, Jesús no puede quedar simplemente como un gran maestro, o como un milagrero, o como un personaje de la historia. O Él es Dios, es el Mesías prometido en las Escrituras, o no es nadie. No puede quedar ahí en el punto intermedio. No podemos ser neutros respecto a Jesucristo. Y la declaración de Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Otros de los evangelios nos dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? El Mesías de Dios, el Redentor prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías. No el Mesías, porque la gente se hace una idea del Mesías, ¿no? El Mesías a la voluntad del hombre, ¿no? ¿Cuál es la idea que tiene la gente del Mesías o del Salvador? Bueno, que solucione mis problemas, ¿no? Eso es lo primero que pensamos. Si tenía un problema económico, bueno, que me arregle allí. Si estoy enfermo, que me dé sanidad. Si tengo problemas familiares, que me lo resuelva. Ese es el Mesías que se hace el hombre a sí mismo, que de acuerdo a la voluntad del hombre. Pero el Mesías de Dios, por eso dice el Cristo de Dios, es alguien diferente, y aquí es donde el Señor, del verso 21 en adelante, les revela cuál es la verdadera naturaleza de su misión. Porque
las personas están esperando un Mesías que resuelva sus problemas. ¿Se acuerda qué es lo que hacía la gente? Las multitudes iban detrás de Jesús, ¿para qué? Para que Él los sane, para que multiplique los alimentos. Y el Señor lo hacía, porque eran las señales también por las cuales iba a ser reconocido como el Mesías. Pero hay personas aún en el día de hoy que continúan buscando a Cristo simplemente por lo que Él les puede dar. Y aquí el Señor les revela la verdadera naturaleza de su misión cuando les dice y les manda a decir, bueno, a nadie digan que yo soy Mesías, todavía no es momento, hasta que Él vaya a Jerusalén y ahí sí abiertamente se va a manifestar. Porque la gente, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerda? Cuando estudiamos Marcos nos dice que después de la alimentación, ¿no? La gente dice, aquí está, lo vamos a hacer rey. Y ahí el Señor se escapa, se va, porque la gente lo quería hacer, bueno, ahora sí, declararlo como el rey. Claro, si multiplica con 5 panes y 2 peces, da a comer a 5.000, casi 10.000 personas, aquí está la solución. Se nos acaban los problemas, ¿para qué no vamos a trabajar más? Le pedimos que nos dé todo el tiempo. Aquí está nuestra solución. Pero por eso es que le dice, aún no es tiempo, y se los encargó rigurosamente que no se lo dijeran a nadie, porque le dice necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos. Y aquí Jesús alegó de alguna manera que sus discípulos estaban llegando a comprender quién era en verdad. Hace poco tiempo atrás se preguntaban, bueno, ¿quién es este? Ahora saben, ¿no? Otro de los pasajes, creo que es en Mateo, cuando el Señor le dice el Señor le dice a Pedro, bueno, esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Sin duda, el que hayan declarado y reconocido que Cristo es el Mesías era de parte de Dios, pero ya estaban avanzando un poco más, pero todavía no quería que su identidad fuera conocida popularmente antes del tiempo apropiado. La multitud no podía entender que Jesús realmente era el Mesías y que este Mesías tenía que sufrir. Y los discípulos tenían que aprender esto también primero. Antes de que pudieran predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender qué significaba que Él venía a ser el Mesías. Y tenemos en el Antiguo Testamento profecías en cuanto al Mesías que venía a restaurar a Israel, pero también tenemos en Isaías 53, por ejemplo, que el siervo iba a ser sufriente, que iba a ser molido por los pecados, y eso costaba entenderlo. Y Él dice, necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y quizás después de escuchar esto, lo que la gente pensaba de Él, Jesús les dijo lo que realmente había venido a hacer: padecer, ser desechado, ser muerto, pero también resucitar, dice el verso 22 al final, resucitar al tercer día. Y esto no era lo que los discípulos, mucho menos las multitudes, esperaban escuchar de Cristo. Sin duda es un shock para ellos y para todos los que esperaban que Jesús fuera este libertador. No sé, quizás hacer la analogía cuando la gente hay elecciones y pone su esperanza en los candidatos, y se imagina un candidato no va a decir, bueno, yo he venido para sufrir y para morir. Sí, por este no votamos, ¿no? Este no es el elegido. Pero el Hijo del Hombre dice necesario que padezca muchas cosas. Y aquí quizás la palabra importante es esa: es necesario. Es necesario. Porque esto no era solo un plan, porque uno tiene un plan y ese plan puede cambiar, ¿no? Y lo podemos hacer de un montón de formas distintas. Pero aquí el Señor nos dice, bueno, esto es una manera que podemos hacer, quizás lo podemos hacer de otra manera. Lo vamos a ver después en la transfiguración, que Pedro dice, bueno, es mejor quedémonos acá nomás. ¿Para qué vamos a seguir con lo demás? Lo vemos que Pedro, cuando el Señor les declara estas cosas en otro de los pasajes paralelos, creo que es en Marcos, que Pedro le dice, Señor, tú no morirás, y le dice, no lo voy a permitir, ¿no? Y el Señor le dice, lo reprende, ¿se acuerda? Le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque ellos sin duda quedaron choqueados por estas palabras, pero el Señor le dice, ¿saben? Esto no es una manera, no hay otra manera de hacerlo, esto es necesario que acontezca
así, porque esta es parte del cumplimiento de lo que está desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. ¿Se acuerda? La primera promesa de salvación en la Escritura, ahí en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando le dice a la serpiente, ¿no? Tu simiente lo voy a leer porque me olvidé cómo comienza la frase, pero en Génesis 3:15, cuando Dios le está dando esta maldición a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti, a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, una herida de muerte, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. O sea, va a sufrir, no de muerte, no una herida mortal, pues nos dice aquí, al tercer día va a resucitar, pero era la manera de vencer, como dice Hebreos, aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. La única manera de vencer a aquel que tenía a todos en tinieblas era pasando también por esas tinieblas. Por eso es que el Señor dice, es necesario que esto acontezca, pero dice que al tercer día, su resurrección, también va a ser necesaria, como todos los aspectos de su sufrimiento. Jesús también debía resucitar, pues es la señal de su victoria sobre la muerte. Entonces Él, en el verso 23, llama a todos los que quieran seguirlo, porque ahora, ok, tú eres el Mesías, y el Señor le dice, bueno, esta es la naturaleza de mi misión, esta es la misión del Mesías. Y una vez revelada esta misión, le dice, bueno, ¿quién me sigue? Y si alguien le dice, mira, yo voy a la muerte, ¿quién me sigue? No, anda solito que te vaya bien, ¿no? Y aquí es donde el Señor le dice a todos, ya era suficientemente malo para los discípulos escuchar que Jesús iba a sufrir, que iba a ser rechazado, iba a morir en una cruz, y ahora Él les dice que ellos también debían hacer lo mismo, o al menos tener la misma intención. ¿Y qué es lo que dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos sabían a lo que se referían. En el mundo romano, antes que un hombre muriera en una cruz, lo que tenía que hacer era llevarla, ¿no? No llevaban la cruz, normalmente llevaban el travesaño, ¿no? Y le cargaban un madero ahí en la espalda y te lo ponían allí y tenían que caminar hasta el lugar de ejecución, tal como lo hizo Cristo en su momento. Cuando los romanos crucificaban a un criminal, que era la pena máxima, era la más humillante, no llegaban y lo crucificaban, sino que dijimos, primero le colgaban el madero encima para después colgarlo ahí en la cruz. Y llevar una cruz significaba esto: aquel que cargaba una cruz, no había chance. Si estaba cargando una cruz es porque iba directo a morir. No había de, por ahí me salvo, me perdonan, me indultan. Llevar una cruz siempre resultaba en muerte en esa cruz. Nadie llevaba una cruz por diversión. Y para nosotros hoy día la cruz ya lo vemos con otros ojos porque conocemos qué es lo que sucede, pero debemos entender lo que están entendiendo los discípulos en este momento, ¿no? Ellos todavía no entienden que Jesús va a morir en una cruz. Para nosotros hoy día la gente tiene una cruz colgada aquí, pero eso era un instrumento de ejecución de los romanos. Tenía otro significado y debemos entenderlo en el significado que fue para ellos. Escuchar, si alguno quiere venir y seguirme, debe hacer esto: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, llevar una cruz resultaba siempre en muerte. Nadie llevaba una cruz por diversión, y los primeros oyentes de Jesús no necesitaban esta explicación. Ellos sabían que era un instrumento de tortura, de muerte, de humillación, y si alguien tomaba su cruz no regresaba, no había vuelta atrás. Era un viaje de ida solamente. Y en las cruces de la vida del mundo romano, nadie las tomaba por acción voluntaria. Y nadie decía,
yo quiero tomar una cruz. Se fijaba, ¿no? Se determinaba para las personas su castigo y se imponía la cruz a las personas sin considerar su voluntad, si querían o no. No le preguntaban, bueno, ¿cómo quieres morir? Simplemente se ponía allí. Pero aquí Jesús dice que aquellos que siguen a Él deben voluntariamente tomar su cruz. Sin duda esto no es una sugerencia de que hemos de elegir la manera de morir, sino que el negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día es, quizás son frases que intercambiables, ¿no? En el sentido de que la persona que lleva una cruz sabía que no podía salvarse a sí mismo, sabía que estaba destinada a morir, y negarnos a nosotros mismos significa vivir como una persona que está centrada no en sí mismo, sino que en Dios primero y en los demás. Y Jesús fue la única persona que hizo esto de manera perfecta, pero nosotros debemos seguir su ejemplo, de tomar, y acá es lógico que si lo tomamos literalmente, nadie podía tomar su cruz cada día, porque la tomaba una vez en la vida y ya está, moría, ¿verdad? Pero cuando Cristo dice que tome su cruz cada día, está diciendo, está dejando claro, ¿no? Porque nadie podía ser crucificado literalmente todos los días, pero cada día es que debían de tener la misma actitud que Jesús tuvo, de negarse también a sí mismo, de no poner el yo por encima de todo lo demás, sino que poner a Cristo por encima de todo lo demás. Y esto es seguir a Jesús. Él llevó una cruz, entonces sus seguidores deben llevar una. Él caminó hacia su muerte y aquellos que han de seguirlo han de hacer lo mismo. Y no morir, no matarse, sino que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, morir a nosotros. La única manera de poder tener vida es morir. Es morir. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Verso 24 en adelante nos dice la razón. Comienza con un por qué. ¿Por qué debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús? Porque dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Esto es una paradoja, ¿no? Una paradoja es una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que el que quiera salvar su vida la va a perder y el que la pierda la va a salvar? ¿No? Esto parece que se está contradiciendo. Pero debemos seguir a Jesús de esta manera porque es la única manera de poder encontrar vida, ¿no? Suena extraño decir nunca vivirás hasta que camines hasta la muerte o hasta tu muerte con Jesús. Pero esta es la idea, ¿no? No puedes ganar la vida de resurrección sin morir primero. C.S. Lewis decía: no hay nada que no haya muerto que ha de resucitar algún día. Nosotros tenemos el ejemplo de la semilla y lo ocupa también allí en los evangelios, ¿no? La semilla es sepultada en la tierra, ¿cierto? Y la semilla usted la puede tener arriba de un escritorio, la puede tener en cualquier lugar. ¿Da vida a la semilla allí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser sepultada en la tierra, tiene que morir para que pueda dar vida. ¿Por qué? Y hace esta pregunta: ¿qué aprovecha al hombre si gana todo? ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Evitar el camino a la muerte con Jesús significa que podemos ganar todo el mundo, pero vamos a terminar perdiendo igual. Jesús, ¿te acuerdas la tentación? ¿Qué le dice Satanás? Si me adoras, te doy todos los reinos, te doy todo lo que tú quieras. Y Satanás sigue ofreciendo lo mismo: te doy todo lo que quieras, pero no mueras a ti mismo. Al contrario, pónete a ti mismo como tu Dios. Es sorprendente ver esta paradoja en la vida real, cuando las personas que han muerto a sí mismos son las personas que verdaderamente son bienaventuradas, que viven verdaderamente feliz. Darle nuestras vidas a Jesús completamente y vivir como una persona centrada en los demás no nos quita
al contrario, nos añade. Y ahí se cumple que más bienaventurado es dar. Porque cada vez que damos, nuestra vida se ve más plena. Y nos dice también la razón, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. No es fácil caminar en este camino de la muerte con Jesús. Significa que tenemos que asociarnos con alguien que fue despreciado. Significa que debemos asociarnos con alguien que fue ejecutado, pero si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Y este es el llamado radical que significa seguir a Jesús. No es una religión, no es ir a la iglesia simplemente, es un llamado de lealtad personal hacia Jesús. Quería saber si estaríamos avergonzados de Él o de sus palabras. Avergonzarse de mí, dice. Uno diría, bueno, ¿quiénes son los que se avergüenzan de Él? Y obviamente no es de extrañar que algunos en el ministerio de Cristo, allí, terrenal, durante sus días se avergonzaran de Él. Pero nosotros conocemos el final de la historia, porque acá el Señor dice, bueno, yo voy a morir. Y comienza a tener el rechazo de todos los líderes, y no lo comienzan a escuchar. Y parece que lo que todos esperaban no se va a cumplir, porque todos esperaban una revolución allí y que Israel cambiara, y esto no comienza a suceder, y quizás muchos se avergonzaban de Él. Pero nosotros conocemos el final de la historia. El final de la historia nos dice que Jesús resucitó al tercer día, que Jesús fue revelado en toda gloria, que mostró su amor sacrificial, que mostró su poder resucitando, que ascendió a los cielos, que fue honrado, que amó a su pueblo. Y uno diría, bueno, ¿quién puede avergonzarse de eso? Sin embargo, algunos hoy se avergüenzan de Él. Ahora, el hombre que se avergüenza es el que cree, porque uno no se puede avergonzar de algo que no cree, ¿no? Entonces el que se avergüenza es el que cree, pero que no encuentra su satisfacción ni confía plenamente en aquel que está creyendo. Entonces, avergonzado significa quizás que no quiero ser visto junto a Él, o que me reconozcan. ¿Se acuerda Pedro? Allí, cuando toman preso a Cristo y unas personas comienzan a decir, tú eres uno de ellos. Y Él dice, no, yo no. Avergonzarnos de Él quizás significa que no quieres hablar de Él. Quizás significa que quieras evitar todo lo que tenga que ver con Él de manera pública. Pues la vergüenza normalmente viene hacia los demás, no hacia nuestro interior. Y algunos están avergonzados por miedo, por la presión social, por el orgullo, porque mira quién soy yo, qué va a pensar la gente cuando vea que yo creo en Jesús, porque los que creen en Jesús son designados como locos, como gente inculta, como gente ignorante. Porque ¿cómo van a creer en un hombre que murió y resucitó y todas las cosas que están en la Biblia? Pero Él agregó una promesa. Yo digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Él agregó la promesa de la gloria. Probablemente tenga el significado más próximo a que lo que va a suceder ahora, que vamos a ver. Pero Jesús quería que ellos supieran que no todo era sufrimiento y muerte, sino que al final de todo, después de la muerte, viene la gloria. Pero no hay gloria sin muerte. El camino a la gloria para Cristo fue una cruz, fue morir. Y para aquellos que han decidido seguirle no es distinto. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, comprenda que todos los días tiene que morir algo en nosotros. Nuestro orgullo, nuestra ambición, nuestros placeres. Cada día luchamos con hacer morir lo terrenal en nosotros. Es lo que dice, ¿se acuerda? Colosenses. Hacer morir lo terrenal en ustedes. Así es lo que aquellos que han de seguir a Jesús. Y por último, para terminar este evento,
Jesús se muestra ante Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cercanos a él. Y no sabemos qué montaña es. Algunos piensan que es montañas ahí cerca de Galilea. Pero lo que sucede aquí es que, bueno, Lucas no ocupa la palabra, sí la ocupa los otros evangelios, que esta palabra de transfiguración, que es la palabra metamorfosis, ¿no? Que hay una transformación. Entonces Lucas explica lo que sucede, que él cambia en su apariencia, ¿no? En lo que se conoce aquí como la transfiguración. ¿Y cómo es? Dice blanco y resplandeciente, esta idea es como un relámpago intermitente, una luz, no sé si, ¿no? Cuando está oscuro en medio del campo y viene un relámpago ilumina todo, ¿no? Se alcanza a ver todo. La apariencia de Jesús se transformó en una luz, en un resplandor brillante. Mateo dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Y usaron esta idea, tanto Mateo como Marcos, de la palabra transfiguró, ¿no? Para describir lo que pasó con Jesús. Y esto, quizás pensamos que fue un nuevo milagro, pero alguno leía un comentarista y decía, en realidad esto es la pausa temporal de un milagro que estaba hace tiempo, ¿no? En marcha, ¿no? Porque el milagro verdadero es que Cristo, el Dios hecho hombre, estaba cubriendo su gloria aquí y en medio nuestro. Y el gran milagro era que estaba pudiendo vivir como uno de nosotros. Pero por un momento muestra verdaderamente su identidad, o la apariencia de su identidad, ¿no? La mayoría del tiempo lo que él estaba haciendo era evitar mostrar su gloria, pero aquí en este momento muestra su apariencia como verdaderamente es. Y esto era importante en este momento en el ministerio de Jesús, porque acababa de decirle a sus discípulos que iba a ir por el camino de la cruz y que debían seguirle a él, ¿no? Y que el camino era el mismo, y hubiera sido más fácil para ellos perder la confianza en Jesús después de esta declaración. Sin embargo, en su resplandor Jesús mostró su gloria como Rey sobre todo el reino de Dios. Y esto iba a dar gran confianza a los discípulos, porque Jesús sabe lo que está haciendo. Él prometió que iba a sufrir, que iba a morir, que resucitaría, pero Él sigue siendo el mismo Rey de gloria. Y Jesús mostró aquí quizás que los portadores de la cruz iban a ser también receptores de esa gloria final. Que el final no es la cruz, que el final no es la muerte, que el final no es la derrota. El final es la victoria sobre la muerte, ¿no? La gloria de Dios. Y aquí aparece Moisés y Elías con Jesús. No estaba solo, sino que dice ahí el relato que había 2 varones que aparecieron con él, y los discípulos al parecer los pudieron reconocer. Detalle entre paréntesis, quizás nos da atisbo de que nos podemos reconocer un día en la gloria, ¿no? Ellos reconocieron, no sé cómo reconocieron a Elías y a Moisés, pero sí lo reconocieron, y quizás esto nos indica que no hemos de poder reconocer cuando estemos en la gloria con el Señor. Pero lo interesante es que dice que había 2 varones que hablaban con él, estaban conversando. Y incluso nos dice que de qué estaban hablando, ¿no? Dice, estaban ellos también rodeados por su gloria. ¿Por qué aparece Moisés y Elías y no otros? Podría empezar Abraham, quizás David, quizás José, Daniel, pero aparecen ellos probablemente porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, ¿no? Y Cristo era el cumplimiento precisamente de estas 2 cosas, ¿no? Entonces, Moisés y Elías también parecen ser los que se han de presentar en el Apocalipsis capítulo 11 como estos 2 testigos, ¿no? En el futuro. Pero hablaban de algo, ¿no? De todas las cosas que podían quizás discutir, eligieron este tema, por lo menos lo que reconocieron los discípulos, porque ellos estaban hablando acerca de lo que debía ser Jesús y que estaba por cumplir en Jerusalén. Quizás podemos imaginar lo que hablaron antes, ¿no? Elías sufriendo también persecución y queriendo morir. Moisés frustrado con el pueblo de Israel, queriendo también desertar. Pero ahora la tarea de Cristo era mucho mayor que esta. Y quizás podían hablar de esto, pero estaban hablando de su partida. Literalmente la palabra allí partida
es la palabra Éxodo, ¿no? Que lleva el nombre del segundo libro de la Biblia, que es precisamente el relato del rescate de Dios de su pueblo. Y estaba hablando de esta éxodo de Cristo, de esta partida de Cristo hacia Jerusalén que iba a traer la muerte para él. Entonces, mientras están hablando de este tema allí, los discípulos, es interesante, están durmiendo y se despiertan, ¿no? Nuevamente esta idea que decimos, Jesús está orando y los discípulos se duermen. Pero si despiertan un poco y quizás se perdieron de mucho allí, pero cuando despiertan vieron la gloria de Jesús y estos varones que estaban con él. Los discípulos duermen en la presencia de Jesús, de Moisés y de Elías, y nos lleva a creer que lo que los discípulos vieron y oyeron fue quizás una parte solamente de lo que fue este encuentro de Jesús con Moisés y Elías, y quizás duró mucho más, y discutieron quizás otras cosas, pero ellos escucharon esto y ver la transfiguración, ¿no?, de Cristo. Y es interesante, esto vino mientras Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? El texto nos dice, aconteció 8 días de estas palabras, verso 28, que subió al monte a orar. Y si la cabeza de la iglesia llena de toda bendición cuando ora, sin duda también va a suceder lo mismo con el cuerpo de la iglesia. Por eso es importante, hermano, la oración en nuestra vida, pero también como cuerpo. La reunión del miércoles es de las reuniones más importantes de la semana, de poder orar unos por otros para que el Señor pueda bendecir su iglesia. Sin duda, mientras oraba, el Señor tornó su forma. Y dice, los discípulos, mientras permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús. Su gloria estuvo con ellos todo el tiempo, pero la vieron cuando despertaron, ¿no? Sin duda, esto nos llama a abrir los ojos y estar atentos para poder contemplar la gloria del Señor en nuestra vida. Muchas veces el Señor quiere manifestarse a nosotros, pero nosotros estamos espiritualmente quizás dormidos y necesitamos despertar y estar atentos para poder contemplar lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, ante esto, Pedro responde, verso 33, y vemos que, y muchos nos identificamos con Pedro en esto, su imprudente oferta al Señor, ¿no? Hagamos 3 tabernáculos, 3 enramadas, ¿no? Es como, levantemos una carpa aquí, ¿no?, para nosotros, porque es mejor quedarnos. O sea, nos acabas de decir que vamos a morir, tú, y por ende también nosotros, pero ahora está Moisés, está Elías y tú aquí, quedémonos aquí. Era una manera de decir, no es necesario pasar por la muerte para llegar a la gloria. Y como dice el texto, no sabiendo lo que decía, ¿no? Como muchos de nosotros, desde entonces también Pedro causa problemas cuando abre la boca. A veces eso nos pasa a nosotros también. Y sucedió que apartándose ellos de él, ¿no?, deja claro que Pedro dijo lo que dijo cuando vio que esto comenzó a desvanecerse, ¿no? Y no queriendo que esto suceda y que terminara toda esta gloria y este evento, quizás su idea fue así, ¿no? Esto es como debería ser, ¿no? Esta idea de sufrir, de ser rechazado, de ser crucificado. Construyamos tabernáculos para que podamos vivir de esta manera con Jesús glorificado todo el tiempo. Y como dijimos, la sugerencia de Pedro significaba que Jesús no solo evitaría la cruz, sino que también Pedro iba a evitar esto. Pero mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, dice el texto, y tuvieron temor. Sin duda, cuando Pedro dijo esto, fueron cubiertos con la nube de la gloria de Dios, que en el Antiguo Testamento la vemos, ¿se acuerdan? La gloria de Dios, la Shekinah que se llama, ¿no? ¿Se acuerda Moisés? No pudiendo ver el rostro de Dios, ¿no? Y cuando el pueblo veía que la nube descendía sobre el tabernáculo, los textos en el Antiguo Testamento nos dicen que el pueblo tenía gran temor. Cuando estaban a los pies del Sinaí, también tenían gran temor al ver lo que sucedía allí en la cima de la montaña, y no es diferente con los discípulos, tuvieron temor allí, ¿no? Al principio Pedro y los apóstoles que estaban con él sintieron que era bueno para ellos estar ahí,
pero a medida que la gloria se intensificó, empezó a crear en ellos temor. Porque esto es lo que produce la santidad de Dios. Lo comenzamos leyendo en Isaías capítulo 6. La santidad de Dios lo que produce en nuestra vida es cada vez más conciencia de nosotros mismos. Y por eso produce temor. Porque no podemos aceptar por nuestros méritos frente a Dios. Por eso es que necesitamos de Cristo para eso. Y puede que Pedro no supiera lo que dijo, pero sí entendió lo que vio. Y esta nube era real y estaba completamente ya despierto cuando él y los apóstoles lo vieron. Pero de esta nube, en los últimos versículos 35 y 36, sucede algo. La voz de la nube dejó claro que Jesús no estaba al mismo nivel que Moisés y Elías, sino que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Sin duda Moisés y Elías son grandes hombres y tenían un lugar importante en el plan de Dios, pero en comparación con Jesús, el Mesías, eran insignificantes, que todo el enfoque y atención debía centrarse en Jesús. Ninguno de ellos, por nobles que fueran, podía compararse al Hijo amado. Y esto sigue siendo verdad en el día de hoy. Hoy es muy común, incluso para muchos creyentes, poner la atención en el hombre, en personas destacadas. Pero el Señor siempre dice: al que han de escuchar es a Cristo, a Él oír. Es en Jesús donde debe estar siempre nuestro enfoque. Lo cantábamos hace un momento: pon tu mirada en Cristo, no en la iglesia, menos en las personas, porque las personas nos van a fallar, fallamos siempre, menos en el pastor, es igual que el resto, con las mismas luchas, menos en destacados líderes espirituales. Solo al que hemos de escuchar es a Cristo. Él es quien merece nuestro enfoque y nuestra dirección. El texto termina diciendo que cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie, como lo que sucedió cuando el Señor sanó a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Que estaban los mismos, Juan, Pedro y Jacobo, y le dicen: no cuenten de esto a nadie. Pero era por un momento, ¿no? Después lo vemos, Pedro escribiendo su carta, quizás hablando de esto, ¿no? De que él pudo ver su gloria. Juan, en Juan 1:14, diciendo que vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin duda era por un momento, pues no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es lo que dice precisamente Juan y Pedro ahí en Hechos. Y tan impresionante fue esta experiencia, pero no cambió la vida de los discípulos, sino lo que va a cambiar la vida de los discípulos es la respuesta que han de dar a lo que sale ahí en el medio. ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Nuestra respuesta a quién creemos nosotros, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un maestro? ¿Es un gran hombre de este mundo? ¿O Él es el verdadero Mesías? Entonces la respuesta que toca, si reconoces que Él es el verdadero Dios, el Hijo de Dios, es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Y yo quiero terminar con esto en reflexión, porque seguirle significa identificarnos con aquel que fue crucificado, con aquel que fue avergonzado. Y por eso es que muchas veces, y lo dice el Señor aquí: si alguno se avergonzare de mí. Quizás creemos en Él, pero quizás luchamos con identificarnos plenamente con Él, porque eso significa que yo también voy a ser rechazado y no quiero sufrir eso. Pero no hay tal cosa. Si has decidido seguir a Jesús, lo que el Señor nos desafía es cada día hacer morir aquello que quizás nos causa vergüenza, cada día hacer morir aquello que nos impide avanzar en acercarnos más a Jesús, hacer morir aquello que nos impide crecer en nuestra vida espiritual, hacer morir aquello que nos impide madurar en nuestra vida espiritual, hacer morir aquello que nos impide ser transformados cada día. ¿Se acuerda? El Señor se comprometió con esto, de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. El asunto es que a veces somos piedras demasiado duras de trabajar.
pero no hay cosa imposible para el Señor. Amén. Pero tenemos que rendir nuestra voluntad. No hacer y poner por encima nuestros intereses, sino que los suyos. ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás tomando tu cruz cada día? ¿Estás haciendo morir en tu vida aquello que te impide avanzar y seguir creciendo en los caminos del Señor? Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas y ver qué es lo que debemos de cambiar. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos ahora. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque nos desafía a mirar nuestras propias vidas y tomar las palabras de Cristo tan frescas como en aquel entonces, chocantes para los discípulos, también para nosotros en muchos aspectos. Pero gracias porque nosotros conocemos el final. Quizá a los discípulos en ese momento les costaba comprender el todo que significaba seguir al Maestro hasta la muerte. Nosotros sabemos la historia y el final y aún lo que ha de pasar. Sabemos que hay victoria sobre la muerte. Sabemos que hay victoria sobre el pecado, que es únicamente por medio de venir a Cristo. Aún así muchas veces nos cuesta identificarnos con Él, nos cuesta tomar nuestra cruz cada día y queremos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que tiene que morir en nosotros para poder caminar cada día contigo, puesto los ojos en ti y poder avanzar en nuestra vida cada día más cerca tuyo y cada día más parecido a ti también. Señor, si hay alguien aquí todavía que no ha tomado la decisión de seguirte, este es el momento de hacerlo. Señor, gracias porque cada día nos das oportunidad de salvación, pero también cada día nos das oportunidad de santificación en nuestra vida. Gracias porque no has terminado con nosotros hasta el día que nos vayamos de aquí. Señor, tú quieres trabajar en nuestra vida, pero Señor, nada es imposible para ti, pero ha de ser rendida nuestra voluntad. Ayúdanos a examinar qué es lo que debemos de hacer morir en nosotros para que tú puedas hacer también tu obra sobrenatural en nuestras vidas. Así como el Señor fue transfigurado, nosotros lo seremos un día en la gloria, pero mientras tanto nuestra vida sí puede ser transformada. Como lo dice tu palabra, Señor, que no nos amoldemos a este mundo, sino que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de conocerte, para que nuestra vida pueda ser transformada, que pueda haber un cambio, que pueda haber aquellas cosas que han ser dejadas atrás y comenzamos a vestirnos de nuevas vestiduras que te glorifican a ti y que traen bendición a nuestra vida y que otros también pueden disfrutar. Señor, gracias, guárdanos a volver al hogar y que podamos seguir meditando el resto de este día en tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén.